Libro tercero de Moisés, Levítico. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos estudiaremos el libro de Levítico, Vayikra. Una vez más, gracias al Todopoderoso, nuestro Elohim, el Eterno, el que era, el que es y el que será. Estamos una vez más reuniéndonos, teniendo la oportunidad de compartir el libro de Levítico, Vayikra, y también poder transmitir el corazón del Todopoderoso a través de su instrucción. La palabra es instrucción para dirigir, guiar y orientar. A través de la Escritura nosotros podemos ver el plan del Padre hacia nosotros. Y gracias al Padre por darnos constantemente la oportunidad de transmitir la palabra y aprender y conocer. Habíamos visto ya estos capítulos de Levítico, capítulo 18, 19, varias instrucciones. Aquí sí ya el Padre está dando instrucción, está dando guía y dirección de cómo un creyente en Yeshua y un creyente, ¿por qué digo en Yeshua? Porque Yeshua nos ha introducido al pueblo de Israel. Ser creyente en Yeshua representa ser parte del pueblo de Israel, pertenecer al pueblo de Israel. ¿Y qué significa pertenecer al pueblo de Israel? Pertenecer al pueblo de Israel significa pelear contra este sistema, contra lo que el mundo quiere que hagamos y entendamos y creamos y vivamos. Eso es ser Israel, pelear contra este sistema. Vamos a ver por los textos que hoy vamos a compartir, vamos a poder entender ese punto. Entonces, vamos a ver el libro de Levítico. Fíjense lo que dice ahí. El capítulo 19 hablaba de algunas leyes que teníamos leyes de inmoralidad, ¿no? Del hombre. Y prácticamente decía qué no hay que hacer, qué hay que hacer. Qué no hay que hacer, qué hay que hacer. Y acá alguna de esas leyes le va a poner qué tipo de castigo, va a determinar los castigos. Porque en el capítulo 19 como que no estaban muy fijos cuáles eran los castigos. Solamente no tenía que hacer estas cosas, no tenía que hacer estas cosas. Y acá ya va como hacernos entender cuál de estos mandamientos que leímos en capítulo 19 son más graves. Y además, cuando nosotros veamos este capítulo 20, vamos a darnos cuenta que muchos de estos pecados son los que hicieron, primero, que el pueblo de Israel tenga que dividirse en dos, que tenga que haber las tribus del norte y las tribus del sur. Segundo, que el pueblo de Israel haya sido llevado en exilio, y también que haya sido destruido el templo de Jerusalén. O sea, estos pecados que están acá son los pecados que destruyen una familia, una comunidad, un país entero. Así que son cosas graves, ¿no? Vamos a empezar a mirar entonces detalladamente, verso por verso. Versículo 1 dice, capítulo 20, habló el Eterno a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá.
el pueblo de la tierra lo apedreará. Y acá una cosa interesante, ya habíamos hablado esto en el capítulo 19 acerca de no entregar tu hijo a Moloc, y habíamos explicado que qué era entregar tu hijo a Moloc. ¿Cómo uno le entregaba a su hijo a Moloc? ¿Quién era Moloc? Era un dios muy adorado en esa región de Canaán y que tenía la particularidad de que se le ofrecía tus hijos. Se le ofrecían los hijos para quemarlos. ¿Qué les parece? Es terrible, ¿no? Así como estamos viendo en la imagen. Así, las mamás llevaban sus hijos y le ofrecían y le quemaban. ¿Qué les parece? Pero, ¿en qué circunstancias hacían esto? Generalmente a este Dios se le adoraba haciendo rituales sexuales terribles, ritos desgenerados, se puede decir. Y del resultado de esos ritos, de esos rituales, eran que nacían estos bebés y eran ofrecidos a Moloc. O sea que el Todopoderoso puede pasar por alto tus rituales, pero lo que no te va a perdonar es que le entregue a tu hijo a Moloc. Y precisamente este fue uno de los pecados que el pueblo de Israel practicó. Hoy en día esto habíamos entendido, inclusive, según algunos conocedores de la verdad, todavía existen adoradores de Moloc en la actualidad. Ahora dicen que se le representa con un búho. Estaba investigando así, ¿no? Todavía hay gente que sacrifica niños. Son cosas un poco terribles, ¿no? Informaciones que ustedes pueden averiguar. Pero todavía la gente hace. También, como habíamos hablado la pasada, cuando una persona comete muchos pecados y después tiene ganas de expulsar su bebé, entonces eso también era considerado entregar su hijo a Moloc. Ya habíamos visto toda esa parte la vez pasada. Entonces, uno de los pecados más graves, entregar tu hijo a este demonio. Dice, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y le cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. ¿Por qué? La característica del Eterno era que Él amaba a sus hijos. Él amaba a sus hijos. Pero justamente cuando su pueblo está haciendo que entregando sus hijos a estos demonios, están profanando su santo nombre. Porque el nombre del Eterno representa amor y protección para sus hijos. Y vos entregando a tu hijo a estos dioses, le está profanando. Una de las cosas que está acá la Biblia mencionando. Entonces, un creyente en el Mesías, un creyente israelita, un creyente verdadero en la Torá, ¿cómo tiene que considerar a su hijo? Como bendición, no como maldición. Ay, ¿por qué tuve tantos hijos? No, si tuviste muchos hijos, qué bendición. El Padre siempre te va a dar para mantenerle, siempre. Es una bendición. En aquella época los israelitas entendían eso. Mientras más hijos, más bendito. Versículo 4. Ya, si el pueblo de la tierra, atiéndame acá, cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y una vez más relaciona a Moloc con la fornicación, prostitución. Ese era el estilo que servía esas deidades. Entonces cuando hoy nosotros vemos la fornicación, el pecado, los adulterios, todas estas cosas corrompidas que el mundo ofrece a los jóvenes, por la cual ellos se van, se divierten, ¿cómo se dice? Tiran la casa por la ventana, derrochan la vida y después vienen estas consecuencias. Estamos viendo que si nadie hace caso, si nadie le dice nada, si nadie le pone freno, ¿quién le va a frenar? Dice el Todopoderoso. Él va a poner freno a la vida o a la situación de esa persona. Ocurrió en aquella época, el pueblo de Israel se corrompió, las autoridades no intervenían, no ponían límite a estas cosas y el juicio cayó sobre Israel. ¿Qué les parece? Terrible, ¿no?
terrible. Por eso muchas veces nuestros hijos, nuestras hijas tienen que aprender este punto, ¿no? Lo que el mundo le ofrece, la televisión, las discotecas, las fiestas juveniles, las cervezas, drogas y demás cosas, son cosas que a la larga van a tener consecuencias terribles. Y la Torá está advirtiendo. Claro, la sociedad de hoy se corrompió y muchas veces esas cosas ya ve como normal. Pero deja que los jóvenes se diviertan, son jóvenes, que tomen un poco más, y con la tanto, de donde mitad ella divertía por ahí. Y muchas veces nosotros, por causa de que no sabíamos estas cosas, muchas dificultades tuvimos que pasar. Algunos han tenido que lamentar muchas cosas. Entonces el Padre a través de la Torá nos está instruyendo de uno de los puntos más importantes, de cuidar nuestra integridad. Este mundo está sirviendo a estas deidades. Por eso quiere que le ofrezcamos a nuestros hijos a Él, al sistema. Bueno, versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores. Ahora ya pasando al Moloch, vemos la persona que atendiere a encantadores. Dice, el versículo 6, ¿no? La persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Qué dice que va a ocurrir acá? Va a poner, ¿cómo se dice? Esa palabra cortar significa le va a sacar el derecho de pertenecer al pueblo de Israel. Le va a sacar la autorización de servirle. Y habíamos visto que en otra ocasión van a ser ejecutados. Cuando dice que va a cortar, puede ser dependiendo de la gravedad del pecado que haga. ¿Quiénes son encantadores o adivinos? Esas personas que te van a decir tu futuro, que te van a decir lo que te va a pasar y a vos te gusta escuchar. Lastimosamente esto ha entrado también en las congregaciones, que hoy en día muchos van a las congregaciones esperando que el pastor le diga cómo le va a ir su futuro. Pastor, ¿y cómo me va a ir? ¿Qué te reveló Elohim sobre mi vida? Y eso nomás le interesa. Bueno, a mí me está diciendo que te va a pasar esto, que te va a ir bien, o el Padre me ha mostrado. No es eso revelación, eso es encantadores o adivinos. O alguna persona que piensa que tiene poder para guiar a la persona porque le dije tal cosa, cambió su vida. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos a lo que el Todopoderoso indica. Versículo 7, y atiéndame lo que dice acá. Santificaos pues y sed santos, porque yo, el Eterno, soy vuestro Elohim. Santificados quiere decir, a través de estas leyes, a través de estas instrucciones, salgan de este sistema. No se corrompan con las cosas que van a ver aquí en Canaán. A través de estas leyes. Cuando se te dice, sed santo, no quiere decirte que vos seas santo por tu propia manera, porque no vas a poder. Con algunas personas dicen, yo no puedo cumplir ningún mandamiento, eso es difícil. Entonces esa persona, cuando dice que no puede cumplir o es difícil, quiere decir que no quiere apartarse de la corrupción. Entonces el Padre no te puede, lo que es difícil es que vos por vos mismo, por tu propia iniciativa, te aparte de la corrupción. Pero el Todopoderoso te está dejando una herramienta importante para que vos puedas entender qué está bien y qué está mal, y solamente te pide aceptar estas cosas y te vas a alejar. Sed santos porque yo el Eterno soy vuestro Elohim. ¿Qué significa vuestro Elohim? Soy el poder, soy la fuerza. ¿En qué se está basando su fuerza del Todopoderoso en este momento? En su escritura. Pei palabra rupibe. Vamos a la nota 7. Fíjese, primera de Pedro capítulo 1, dice así. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Elohim. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes, lo que hacían por ignorancia, pero ahora sean kadosh, santo, en todo lo que hagan. Y miren lo que dice acá, tal como Elohim, quien los eligió, es santo. El apóstol Pedro, cuando estaba escribiendo, dice a las comunidades completas que estaban dispersadas en diferentes lugares, le volvía a mencionar esta escritura. Anteriormente teníamos ignorancia, por eso vivíamos de esa manera, pero ahora
ya conociendo la verdad, entrando en la restauración, sed santos. Y miren qué texto utiliza. Pues la escritura dice, sean kadosh, porque yo soy kadosh. ¿Y esto dónde está? En Levítico capítulo 20. Está en 19 también. Entonces, Pedro estaba usando todo ese contexto para hablarle al pueblo que estaba volviendo a la restauración. Amén. Bueno, versículo 7. Y guardad, versículo 8, Levítico 28. Guardad mis estatutos. ¿Y qué dice ahí? Ponerlos por obra. Guardad significa en tu corazón ponerlos. O sea que esto es algo que viene del Todopoderoso y lo voy a dejar en mi corazón como mandato del Padre. Y después, ¿cuándo es que lo voy a poner por obra? Cuando empiece a manifestarse estas cosas. Cuando Canaán, los cananeos me quieran empujar hacia, ¿cómo se puede decir? Hacia la corrupción, hacia el pecado, ahí voy a ponerlo por obra esto. Un joven que está aprendiendo la Torah, ¿cuándo es que lo va a poner por obra? Cuando está ahí reunido con los socios, con los cuates, y le dicen, vamos socios, vamos a hacer la parranda allá. Si guardó en su corazón cuando estaba escuchando, si guardó en su corazón esta palabra, en ese momento va a ponerlo por obra. No, porque lo tiene en su corazón. Un hombre casado, cuando guardó en su corazón la palabra que escuchaba, ¿cuándo es lo que lo va a poner por obra? En el momento que el enemigo le esté tentando. ¿Se entiende ese punto? Eso es muy importante aquí. Guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo el Eterno que os santifico. Todo hombre, fíjense lo que dice el versículo 9, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto, ¿qué dice ahí? Morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. En el capítulo 19 habíamos hablado bastante también acerca de los padres. Entonces, uno de los pecados más graves que hizo Israel, ¿cuál fue? Entregar su hijo a Moloc, a los dioses paganos. ¿Por qué tenían hijos para Moloc? Generalmente porque cometían fornicación. ¿Qué hacían también los israelitas mucho tiempo? Querían que los brujos o los adivinos le adivinen cómo le va a ir en el futuro. Y otra de las cosas que también hicieron grave fue menospreciar la ituaja y la isipe. Ombo ¿qué? No haya lo que en la actualidad muchas veces ocurre, ¿no? Muchas personas ya les estorbo sus padres. Ya estorbamos. Muchas veces quieren los bienes nada más los padres. La Biblia está mencionando ese punto. Entonces, ¿qué dice ahí? Maldecir es como decir ignorarle, dejarle de un lado. Y fíjense que Yeshua también mencionó esto, y esto también está en los 10 mandamientos. Esto está saliendo de los 10 mandamientos. Esto es muy importante. Vamos a ver esta nota 9. Fíjense, Mateo 15:4. Esto habló Yeshua. Porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga, le ignore, le menosprecie al padre o a la madre, ¿qué dice ahí? Muera irremisiblemente. Precisamente Yeshua estaba hablando de esto, debatiendo con los fariseos y escribas, porque ellos habían puesto se puede decir una takanot, una alajá, una ley que le habían agregado a los mandamientos, de que una persona que quería vivir para el Todopoderoso, si no tenía la oportunidad de ayudar a sus padres, ya no era pecado, pero con tal de que ayude al Eterno. O sea, que de primero de rabino, eso habían interpretado habían puesto como ley muchos en el judaísmo, haciendo entender que tu verdadero padre es el que te enseña las cosas espirituales. Y muchas veces parece que tienen razón, porque muchas veces tenemos padres que no viven por la fe, que no creen en la palabra que nosotros creemos, que tienen otra mentalidad, y nuestros pastores entonces nos hacen entender, ¿quién es tu verdadero padre? Tu pastor, tu rabino, tu guía, él es tu verdadero padre. No es que están equivocados en eso. La verdad que te guía espiritualmente es como un padre también. Pero los padres, nuestros padres biológicos que el Todopoderoso nos dio, son dignos de honra, porque el Todopoderoso quiere y manda, simplemente.
Porque Él quiere y manda. No importa que creen o que no creen. Son dignos de respeto, de honra, inclusive después de que mueran. Yo no puedo después de que muera, no, mi padre lo era un desastre, mi padre lo era una... No, inclusive después de que mueran, ellos siempre son dignos de honra. Porque gracias a esos seres que son nuestros padres, nosotros existimos. Cualquier cosa que digamos de ellos es como rechazar nuestra vida. Eso la Biblia nos quiere hacer enseñar. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Esta es una prueba más de que Yeshua nunca invalidó ningún mandamiento, pero los líderes religiosos sí. Hoy en día, ¿quiénes son los que dicen que los mandamientos ya fueron abolidos, ya no se tienen que cumplir? ¿Quiénes son? ¿Yeshua, Jesucristo, el que dijo eso? ¿O son los religiosos? Los hombres que se hacen llamar teólogos, conocedores de la verdad, son los que dicen, ya esto está abolido. Entonces, si esto está abolido, entonces acá tienen razón los fariseos. No hay necesidad más de honrar a tus padres, solamente tienes que servir a la congregación. Bueno, versículo 10. Y acá empieza a hablar de otro mandamiento clave. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, eso ya estaba en el capítulo 19. No cometerás adulterio con la mujer de tu prójimo, así nomás decía. Pero ahora dice, ¿qué va a ocurrir si comete adulterio con la mujer de su prójimo? O sea, su vecino, decía en otras versiones. Con la mujer de tu vecino, decía. Generalmente el adulterio se cometía con los vecinos, ¿no? Los que estaban ahí alrededor. Dice, miren acá, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O manotas y cual. Primero, ¿quién tiene que morir? Según esta palabra, el adúltero. Y después, la adúltera. ¿Por qué? La Biblia le responsabiliza al hombre del adulterio. No, pero pecuña oigo serecaja, oigo setenta, serenoi, o oí seroga, todas esas excusas puede haber, ¿no? El hombre puede poner esas excusas, siempre pone esas excusas, ¿no? Es que soy hombre, soy débil, vaya pota. Pero la Biblia, ¿a quién le pone como responsable? ¿No? Y la sociedad también, no, esa mujer lo es sinvergüenza, le buscó una buscona, el hombre es el responsable número uno del adulterio. Ahí tenemos que entender muy bien. Eso tenemos que conocer. Desde joven, dice que para los judíos, el libro que primero tienen que aprender es Levítico, Vayikra. Desde joven tienen que saber. Y como hombre, como joven, tiene que saber que él es responsable de estos pecados. Entonces, primero que tiene que pagar. ¿Por qué en el caso de la mujer adúltera? Fíjense que ahí ocurrió algo extraño. Ellos utilizaron este mandamiento para decir, en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú por qué dices? Ellos ahí no tenían al culpable verdadero. ¿Quién era el culpable verdadero? El hombre, pero no estaba. El hombre no estaba. Entonces ellos no estaban cumpliendo este mandamiento. Ellos estaban queriendo acusar, o sea, queriendo ejecutarle a alguien, pero sin tener las pruebas. Pues ya una vez explicamos bastante sobre ese punto, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar unos textos que hablan sobre este punto. Versículo, nota 10. Deuteronomio 22, nueva traducción viviente, dice así. Si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. El adulterio era considerado algo que contaminaba la tierra. O sea, cuando en una familia ocurre el adulterio, contamina a la familia, a los hijos, si vienen nietos, a los parientes, a los tíos, a los primos, a los vecinos, todo el barrio se contamina. Todo, así era considerado en la Escritura. Una persona que cometía adulterio era una cosa grave, muy grave en aquel tiempo. ¿Qué les parece? Después hay otro texto. Miren lo que dice Ezequiel 16.
versículo 38, nueva traducción viviente. Te castigaré por tus homicidios y tu adulterio. Tus homicidios y tu adulterio. Esto hablaba cuando iba a caer el juicio sobre Israel y iban a ser llevados cautivos. En mi celosa furia te cubriré con sangre. Luego te entregaré a todas esas naciones que son tus amantes, y ellas te destruirán, derrumbarán tus santuarios paganos y los altares de tus ídolos, te arrancarán la ropa, se llevarán tus hermosas joyas y te dejarán completamente desnuda. O sea, está explicando lo que iba a ocurrir con su pueblo. Acá el Todopoderoso ya está considerando a un pueblo adúltero. Entonces, el adulterio que trae a la familia, ruina, fracaso. Eso trae. Tienen que entender bien este punto. ¿Qué les parece? Por algo el Padre nos dejó esta instrucción. ¿El maestro Yeshua tocó este tema o no? Imagínense, el maestro Yeshua tocó este tema. Dice Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Y qué es el adulterio? El adulterio es cuando un hombre casado y una mujer casada, aparte de su matrimonio, se involucran. Pero generalmente en aquella época era considerado también adulterio cuando un hombre, por eso siempre se le acusaba al hombre, tenía planes con otra mujer. En el caso de Yeshua que está explicando acá. En el caso de Yeshua le está explicando cuando un hombre tiene planes ya con otra mujer, aparte de su esposa, Yeshua ya está considerando como adulterio. En la antigüedad, ¿cómo era adulterio? Cuando dos casados se involucraban, cañijabe. Y eran descubiertos, jaquecora, fueron descubiertos. Pero Yeshua acá está llegando le está dando lo que realmente quiere decir. No es que le está dando una nueva interpretación, lo que realmente quiere decir el adulterio. Cuando vos ya tenés planes con otra persona, cuando vos estás ya haciendo ojito, así. O en este caso ya ese ojito parece muy viejazo ya, ¿no? El viejazo ahora es mensajeando, ¿no? WhatsAppeando, ¿no? Mandando WhatsApp con otra persona, con otra mujer casada, otro hombre casado. Entonces, Yeshua desde ahí, ¿qué considera ya? Está adulterando. ¿Sí o no? En el trabajo, en el colegio, en el colegio, en la facultad, no sé, en donde estén. Entonces una persona tiene que pensar eso. Está bien, si alguien está guiado por el sistema, si alguien vive conforme a el mundo, estas cosas no va a entender, le va a parecer normal. Hoy en día la persona dice, normal con la de 4 cuña perú. Eso es normal para muchos. Pero para el que sigue la Torá, eso es abominación, eso es contaminar su vida, su casa, su familia, su entorno, su alrededor, sus primos, sus tíos, todo se contamina. Pesaité. Ustedes escuchen por ahí, alguna familia que alguien de la familia cometió adulterio, el escándalo se hizo, le afectó a todo, afecta a todo. Lastimosamente, esa es la realidad. Y por causa de este pecado, el pueblo fracasó. El pueblo de Israel fracasó. ¿Qué les parece? Entonces, oíste que fue dicho no cometerá adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, cualquiera que tiene ya planes, está planeando ya. En aquella época muchos líderes, cuando ya no le querían más a su esposa, ¿qué hacían? Ya empezaban a mirar, a echarle ojo a otra mujer. Entonces ya empezaban a hacer argel con su esposa. Inútil, porque ya le tenía en vista a otra mujer. Y eso, Yeshua, eso está desenmascarándole a él. Esa es la sociedad. Eso trajo destrucción al pueblo hebreo. Y en este tiempo también. Hay que cuidarse a ese punto, hay que tener en cuenta. Y ahí más abajo que dice, si ustedes llegan a leer, toma Mateo, que si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice que hay que hacer? Sácalo.
Si tu mano te da ocasión de caer, sácalo. ¿Eso qué representa? Que tu ojo te está causando el deseo hacia otra persona, sácalo. No es tu ojo lo que tienes que sacar, ese deseo que te está causando tu ojo lo que tienes que sacar. No es más fácil eso que sacar tu ojo. Y si tu mano te está llevando a hacer cosas incorrectas, entonces eso que tu mano te está mandando a hacer, sácalo. ¿Por qué? Es mejor estar cortado la mano del ojo, dice, que todo el cuerpo ir a la gehenna, dice, a la perdición. Yeshua lo que quería explicarle a ellos, el pueblo de Israel, por causa de no poder quitar ese pensamiento de sus corazones, se fue a una perdición, fueron al exilio, sus ciudades fueron incendiadas. Y acá también Yeshua les advertía, porque al final Jerusalén fue quemada, ¿o no? Jerusalén, el templo, todo fue destruido. Por ellos no querer perder ese deseo, todo Jerusalén se destruyó, se arruinó. Las personas, los maridos, las maridas, iba a decir, las esposas, por no querer perder ese deseo, arruinan sus hogares, sus casas, que le costó mucho sacrificio, lo arruinan. Sus hijos pierden la vergüenza, todo pierden. Ya no le importa nada, el famoso, yo voy a vivir como quiero y que digan lo que digan de mí. Esa reacción ya es cuando ya fracasaste 100%. Fracasaste 100%. Cuando en tu corazón decís, ya no me importa lo que me digan, viviré como sea, disfrutaré la vida. Eso es porque ya fracasaste. No hay que llegar hasta ese nivel. Si alguno llegó, todavía tiene esperanza de arrepentirse. Bueno, continuemos, ¿no? 11. Cualquiera que yaciere con la mujer, acá ya aparecen las mismas reglas que aparecían en 19, pero acá ya dice cuál será el castigo. En el caso de la adúltera y el adúltero, ¿cuál era el castigo? La muerte, porque contaminaban la tierra. Pero ¿por qué Yeshua le perdonó a esta mujer adúltera? Ya les expliqué, porque ¿quién tiene que ser el ejecutado? El adúltero. Y si no está el adúltero, entonces tampoco pueden ejecutar a la adúltera. Es por eso que en el caso de José, él pensó que el hijo que tuvo María era, ¿cómo se dice?, de un adulterio, ¿no? Y se iba a ir, ¿no? Al principio iba a dejarla para que no le acusen a María solamente, iban a acusar a él. Si él estaba, entonces iban a ejecutarla a María también, ¿no? O a él, pero al irse él le iban a culpar que él es el culpable y se fue, entonces a María le iban a perdonar. Eso él hizo aquella vez, tratando de evitar que le condenen a María, a Miriam. Bueno, continuemos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Este es con su madrastra. ¿Y qué dice que va a ser castigo? Ambos han de ser muertos. Imagínense, ese era el castigo que se merecía Rubén. Pero en aquel momento no se aplicó esta ley. Y hay que entender también que para aplicar esta ley, yo, por ejemplo, tengo que ir a denunciar a mi hijo ante el juzgado, ¿no? Ante el Sanedrín o los jueces. Y yo sabiendo que qué le van a hacer a mi hijo, por más que cometió ese pecado, no voy a que denunciarle, me voy a cargar nomás su culpa. Yo creo que Jacob cargó esa culpa, ¿no? Cargó la culpa de su hijo. Bueno, pero así dice, ¿no? Este pecado es terrible. Dice, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. También si alguien duerme con su nuera. Recuerden que estos son pecados voluntarios, que ellos cometieron voluntariamente. No es que nadie lo obligó, no es que a la nuera, ¿cómo se dice? El nuero, no, el yerno, el suegro, ¿no? El suegro le obligó, le amenazó, sino la nuera, por propia voluntad, se involucró con su suegro. Fíjense que ocurrió algo semejante en la Torah. ¿Hay alguna nuera que se metió con su suegro? ¿Se acuerdan de Tamar? Tamar, ¿no? Había cometido semejante pecado, ¿no? La Biblia menciona esa acción, ¿no? Y fíjense que ahí ella merecía morir, pero en ese caso Judá no sabía que estaba con su nuera. Por eso es que Judá, cuando se enteró que Tamar había cometido fornicación o adulterio, mandó que la quemen, ¿no? Porque también después cuando veamos el capítulo 21, habla de que en el caso de esposas de sacerdotes, si cometían ese pecado, era más grave y tenía que públicamente ser
quemada o apedreada cuando la esposa de un sacerdote cometía semejante pecado. Bueno, si alguno, versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Fíjense que estos, tanto el adulterio como el que vimos que durmiere con su nuera, el que durmiere con la mujer de su padre, ¿cuál es la sentencia? Muerte directamente. Estos pecados prácticamente no tenían perdón, no tenían perdón. Había una manera, ¿no? Pero sí hallaba la misericordia. Por eso nosotros podemos entender claramente que la única manera de que una persona pueda recibir perdón a través de estos pecados era por la misericordia. Por la misericordia y la gracia. O sea, legalmente no había forma de ser perdonado. ¿Qué les parece? Legalmente no había. Entonces, estos pecados son los pecados que el pueblo de Israel cometió. Estos pecados son los pecados que el pueblo de Israel, que hizo que Israel sea desterrado de su tierra. Entonces, ¿quién podía pagar estos pecados? Solamente alguien que reuniera los requisitos que el Eterno pide. ¿Y ese alguien quién fue? Yeshua el Mesías, el ungido, el que iba a aceptar todas nuestras culpas, a llevar nuestras culpas y a pagar nuestras culpas. Se puede decir, a someterse en lugar nuestro. ¿Y por qué el Padre aceptaría su sometimiento? Porque Él vivió y hizo lo que el Padre quería. Al Padre le agradó. ¿Qué decía cuando hizo su tevilá, su bautismo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenle. Único que puede hacer entonces que nosotros podamos ser libres de este tipo de pecado, que es el amor, la misericordia del Todopoderoso. Eso es. Entonces alguna persona dice, si la verdad, si dependiera de la ley, estos pecados ya no se ejecutan ya en este tiempo, ¿no? Pero existe el amor, y en aquella época también existía. No van a pensar que todas las personas eran ejecutadas, también existía. El rey David no cometió semejante pecado, cometió un adulterio. ¿Es así o no es así? Él tenía que morir, ¿o no? Pero ¿qué recibió él? La misericordia, el perdón del Todopoderoso. Vamos a suponer que los sacerdotes, como siendo rey él, no le podían sentenciar a muerte, pero el Todopoderoso podía sentenciarlo. El Todopoderoso podía decretar, hasta aquí vas a vivir, pero el Todopoderoso tuvo misericordia de él. O sea, si una persona llega a entender su pecado, llega a conocer su falta y llega a humillarse, a arrepentirse, existe la misericordia para esa persona. Eso es importante entender, porque acá vemos, entonces pero hay que humillar el corazón. No es simplemente decir, Yeshua ya pagó todo esto, así que ahora se puede pecar. Está hablando de un corazón contrito y arrepentido de verdad. Ese entonces recibe esa misericordia. 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Y esto qué es? Y para eso vamos a ver otra versión, eso nos explicará mejor. Levítico 20:13, nueva traducción viviente. Si un hombre practica, ¿qué dice ahí? La homosexualidad, al tener relaciones sexuales con otro hombre, como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto, ¿qué dice ahí? Detestable. O sea, que era algo horrible eso, algo terrorífico. El famoso, la homosexualidad. Dice, ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. O sea, este delito no tiene perdón, según la Escritura, según la ley. Esto es muy importante. Otra vez les digo, vamos a suponer que esas personas reconocen su falta, reconocen su error, dependía de la reunión de los sacerdotes, podían hallar la misericordia. Eso ocurría. Alguna persona dice, no, era así, la ley dice el que comete morirá. No ocurre, existía la misericordia, siempre ha existido la misericordia. El rey Salomón también cometió muchísimos pecados terribles,
El Todopoderoso tuvo de él misericordia. El rey, ¿cómo se llamaba este rey que hablamos que fue muy malvado? Manasés. El rey Manasés fue terrible, pero se humilló, se arrepintió y el Padre le perdonó. El problema es que la gente no quiere reconocer su falta, no quiere aceptar su culpa, no quiere reconocer su error y peor, no quiere cambiar. No quiere cambiar. Entonces la homosexualidad, según la Torah, no es algo normal. Según el sistema, según el mundo, según la corriente, es algo normal, inclusive algo natural. Y se explica, hay muchísimas explicaciones. Pero la lógica nos hace decir que no, porque el hombre y la mujer no fueron creados para poder relacionarse hombre con hombre ni mujer con mujer. Tienen las características para que se forme una pareja, un hombre y una mujer. Así la naturaleza, la lógica nos dice. Entonces cuando alguien quiere ir en contra de la naturaleza, en contra de la lógica, quiere decir que tiene algún problemilla espiritual, algún problemilla genético, no sé, hormonal o qué sé yo. No sabemos qué haya acontecido. Sabemos que en la antigüedad existían espíritus que manifestaban estos deseos en las personas. Porque hay pueblos enteros que jamás han tenido estas prácticas entre los africanos, indígenas. Generalmente estas prácticas salían en los pueblos más desarrollados y que llegaban a un alto nivel de supuesta civilización y que ya habían experimentado toda clase de delirio, de pecado, ya habían cometido adulterio, fornicaciones con hombres, mujeres, y después ya buscaban otra cosa. Generalmente con ellos ocurría, generalmente. Después ya venía la pedofilia. Ustedes saben que una de las razones por la cual el Todopoderoso tuvo que destruir Sodoma y Gomorra era porque ahí se abusaba legalmente de los niños. O sea, era legal abusar de los niños. No era un pecado. ¿Qué les parece? Hoy en día eso es grave, ¿no? Se va preso. Pero están en algunos países queriendo hacer que eso no sea más algo grave. La primera cosa que están incentivando es hacer que niñas de 11 años, de 10 años, hagan bailes, ¿cómo se dice? Bailes sensuales. Y que eso no sea pecado. En algunos países. Está permitiendo. Y en cosas así, ¿no? Entonces, estos son los pecados que realmente el Todopoderoso detesta. Y que traen destrucción. ¿A quién? A la familia, a la comunidad, a la sociedad, al país entero. Arruina el país por causa de esta clase de vida. Entonces la homosexualidad para muchos lamentablemente no es algo que el Todopoderoso aprueba. Nosotros no le podemos ejecutar a alguien por ser homosexual. No tenemos esa facultad. Tal vez en el milenio, cuando el Todopoderoso reine, Él va a decidir. Pero sí podemos decir lo que la Escritura dice. Si una persona se da cuenta que tiene esos deseos, esos pensamientos, ¿qué tendría que hacer? Tendría que humillarse delante del Padre. Tenía que rechazar ese corazón duro y orgulloso. Bueno, si un hombre practica la homosexualidad al tener, ya leímos esa parte, ¿no? Delito, muerte. Bueno, versículo 14, ¿no? El que tomare mujer y la madre con ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. También una persona que agarra a su mamá y a su hija juntos. Eso también era un pecado grave, tendrían que ser quemados, es el delito que se condenaba, así se condenaba. 15. Cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y esto parece que hay algo raro. Acá en la nueva traducción viviente dice, si un hombre tiene sexo con un animal, será ejecutado y deberán matar al animal. Generalmente esto en aquella época, en tierra de Canaán, eran prácticas rituales. Se practicaba esto de relaciones con animales, pero para venerar a unos dioses, y algunos por degenerados. Entonces, una de las cosas que el Todopoderoso quería evitar que
se rinda culto a estas cosas. Pero increíblemente estas cosas en esta época se practican también. Terrible, terrible. Después, si una mujer, versículo 16, se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. También la mujer. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Entonces, de que sean muertos dependía de la sociedad que le juzgue. La sociedad tenía que juzgarle. Uno pensaría, pero ¿por qué la sociedad se metería si dos hermanos se casan entre ellos? ¿Qué le importa a la sociedad? Hoy en día, por ejemplo, no sería pecado. O sea, si son mayores, pueden hacer lo que quieren. Pero en aquella época, lo que el Todopoderoso quería evitar es que el ambiente de la familia se corrompa de este punto. Y era una ley bien estricta. Claro, no sabemos yo no estoy seguro si en aquella época todas estas leyes, a todo lo que cometieron estos pecados se le ejecutó, o no sabemos si, ¿cómo se puede decir? Se cometió. Tenemos una referencia en la Biblia de un hermano que se involucró con su hermana, pero por la fuerza, ¿no? ¿Se acuerdan quién era? Amnón, ¿no? Y su hermana le hizo entender, eso es un delito grave, es un pecado en la escritura, pero no le importó. Y al final nadie hizo nada, su papá no hizo juicio, entonces Absalón se vengó y le mató a Amnón. Y comenzó la tragedia en la familia. Ven cómo estos tipos de pecados traen esas consecuencias, ¿no? Empieza ahí a haber muchos conflictos. Entonces eso tenemos como ejemplo, ¿no? Cosas así. 18. Cualquiera que durmiere con la mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Y acá no sale que será muerto, pero hace entender que se le va a llevar a juicio. Puede ser que se le expulse, puede ser que no se le permita más hacer sacrificios, pero es algo grave cuando una persona tiene relación con su esposa estando en estado de su menstruación. Eso ya habíamos compartido bastante la vez pasada. Claro, la lógica dice acá que, o sea, nosotros entendemos que mujer menstruosa tiene que ser su esposa, ¿no? Por eso el pecado no es lo matarán, ¿no? Pero sí va a recibir un castigo por esas cosas. Y además alguien tenía que haber denunciado, un poco complicado para saber esto, ¿no? Alguien tenía que haber denunciado, pero por lo menos en la conciencia de los israelitas ya tiene que quedar que estas cosas no tienen que practicar. 19. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, o sea, tu tía, porque al descubrir la desnudez de tu parienta, su iniquidad llevarán. Entonces, acá solamente dice que va a ser como deshonroso. Si vos te metes con tu tía o te casás con tu tía, vas a hacer una deshonra para la familia. Eso es lo que está explicando, ¿no? Generalmente, antes de estas leyes, algunos hicieron esto entre los israelitas. Hay casos de algunos que se casaron. Creo que Jocabed era su tía, ¿no? Según la genealogía que vimos las pasadas, ¿no? Jocabed era su tía, ¿no? Pero una vez que el Todopoderoso ahora le está formando a ellos como pueblo, le está dando ya estas reglas. Preferiblemente de esta manera no vivirá. Es como que le está diciendo a un pueblo, esta es la manera más decente de vivir. Esta es la manera más correcta de ser pueblo Kadosh. Le está dando instrucciones. Un pueblo educado es un pueblo que aprende a recibir instrucciones para hacer luz para los demás. 20. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado, morirán sin hijos. Y acá, morirán sin hijos, hace entender que, si acá con quien dice, cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, o sea, ¿quién sería eso? Tu tía, ¿no? Tu tía, sí, la mujer del hermano de tu papá, tu tía, ¿no? Entonces, tu tía política, como decíamos, ¿no?
Si vos te metes con esa persona, no aparece que te van a matar, pero aparece que vas a quedar sin hijos, o sea, tal vez no vas a tener descendencia. Un castigo divino vas a recibir. O sea, acá, como dijimos la vez pasada, son cosas ya morales, ya de tu moralidad ya depende, porque claro, estamos hablando que tal vez como dice acá, no era un caso de adulterio ni de fornicación, sino ya un caso de mutuo acuerdo, ya no había impedimento, pero moralmente no era correcto. Entonces se puede decir un castigo divino. Y el que tomare la mujer de su hermano, la mujer de tu hermano sería tu cuñada, ¿no? Comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Claro, siendo que tu hermano ya murió y vos te casás a propósito con tu cuñada viuda. Entonces es como una humillación, está hablando. Pero solamente había un caso donde vos te podías casar con tu cuñada, era cuando tu hermano moría sin tener descendencia. Si tu hermano mayor murió sin tener descendencia, entonces por ley vos tenías que casarte con tu cuñada para darle descendencia a tu hermano. Pero si tu hermano murió, ya tienen los hijos y vos te querés casar nomás con su esposa, entonces medio que no era bien aceptado esto, ¿no? en aquella época. Guardad pues todos mis estatutos, versículo 22, todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis, por heredad, tierra que fluye leche y miel, yo el Eterno, vuestro Elohim, que os ha apartado de los pueblos. El Padre nos quiere santos, puros, para darnos la buena tierra. Nosotros vamos a heredar esa tierra. Esa promesa no es solamente para los israelitas acá en Levítico, es para nosotros también. Amén. Nosotros estamos viviendo una vida o intentando vivir una vida kadosh porque también tenemos esta misma promesa. 25. Por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundo. Le vuelvo a repetir sobre los animales kosher, no kosher, sobre los que se pueden consumir, no se pueden consumir, sobre los que te hacen inmundo, los que te hacen puro. Está explicando también nuevamente ese punto. Tiene mucho que ver cuando Pedro dice sed santo porque nuestro Padre es santo, siempre está hablando sobre todos estos puntos. 26. Habéis pues de serme, ¿qué dice ahí? Santos, kadosh, porque yo el Eterno soy kadosh. ¿Qué significa yo soy kadosh? Yo soy diferente a las demás deidades. Yo no soy igual que Moloch, no soy igual que Baal, no soy igual que Astoret, no soy igual que los dioses egipcios. Yo soy diferente, yo tengo otra característica, otra mentalidad. Tengo el plan de redimir, restaurar y dar vida a mis hijos. Quiero que vivan. El significado del Todopoderoso en nuestra vida es vida. Él quiere darnos vida. Y para que tengamos vida con Él, tenemos que apartarnos de este sistema como Él. Habéis pues de serme santos porque yo, el Eterno, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Yo les saqué de Egipto, yo les saqué de estas naciones para que ustedes puedan pertenecerme. Nosotros no vamos a ser parte del Eterno si nosotros nos mezclamos con las naciones y con sus costumbres. Ahora otra vez, ¿cuáles son las costumbres de las naciones? Estamos viendo acá. Estamos viendo qué es lo que al Padre no le gusta a las naciones. No es que todo lo que hacen las naciones está mal. Todo lo que la gente, entonces vamos a salir, vamos a armar una aldea aparte, ¿no? Como hacen muchos, no. Nosotros si queremos saber qué es lo que al Padre no le gusta a las naciones, Él dejó su libro de instrucción.
Y a través de esa instrucción nosotros podemos saber cuándo está bien y cuándo está mal. Recuerden que a todas las naciones Él le ha dado también su luz. A pesar de que no tienen la Torah, mucha gente sabe también lo que está bien y lo que está mal. Nuestras abuelas de antes muchas veces nos enseñaban. ¿Cuántas veces han enseñado? ¿Cuántas veces muchas mamás le dicen a sus hijos si se están portando mal? Aunque la mamá o los papás muchas veces no conocen mucho de la Torah, pero en su mente saben lo que es correcto. Hay mucha gente que tal vez no está yendo a la iglesia, no conoce mucho de la escritura, pero sabe que hay que serle fiel al marido, sabe que hay que serle fiel a la esposa, sabe que no hay que cometer esta clase de cosas, no hay que robar, no hay que engañar, no hay que mentir. Hoy, cuau, mía. Entonces no podemos, porque ellos no tienen la creencia que nosotros tenemos, renegar de ellos y tirar a la basura. El Padre nos da las características para que nosotros seamos kadosh. Lo triste es que muchas veces gente que no conoce la palabra son más kadosh que los que conocen la palabra. Entonces esos que conocen la palabra de esa manera profanan el nombre del Padre. Vamos a la nota 26. Miren lo que dice Primera de Juan 2:15. No amen a este mundo. Amar significa entregarse, servir, dedicarse plenamente. Y mundo significa sistema. El mundo te ofrece muchas vanidades. No te vaya a entregar a eso. Ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Cuando nosotros más nos queremos dedicar al sistema, a lo que el mundo nos ofrece, menos queremos saber de la palabra. Hace tiempo, y ahí el sistema, a Satán, el enemigo, el adversario, empieza a poner en mi corazón esos pecados que el Todopoderoso prohíbe. Cuando yo le dedico tiempo, si todos los días me paso viendo así películas de este mundo, me va a gustar lo que es el mundo. Escucho música que al mundo le agrada, que el mundo corrompido me pone en mi oído. Entonces siempre me va a alimentar y voy a tener deseo del mundo. Me empiezo a ver todas las modas, la última moda, el último, la última ropa, el último celular, el último auto, toda la última. Ando a la moda, entonces voy a ser parte del mundo. Voy a amar al mundo, voy a entregarme al mundo. Entonces no voy a tener servicio del Padre. Siempre la gente iba ahí ya el aporte, Pepe, Dios, Alejina, ayúdame. Pepe, oye, mandó a ese. Y ahí ya el aporte. Bueno, ¿qué más dice para terminar, no? Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Elohim le agrada, que dice ahí, vivirá para siempre. Todo lo que el mundo te ofrece, al final un día opata. Pero el que hace como al Todopoderoso le agrada. Peñande Eruo y Potajay, Señande Yaikota Geta, mucho, para siempre. ¿Ven? Bueno, acá hay otro texto, 1 Pedro 2:9. Pero ustedes no son así, porque un pueblo elegido son, sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Elohim. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Elohim, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. Esto es muy importante. Ahora son pueblo de Elohim. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Elohim. Eso está en 1 Pedro 2, 9 al 10. ¿Qué les parece? Antes no pertenecíamos a ninguna nación. Éramos goín, éramos gentil, éramos cristiano romano, cristiano evangélico luterano, éramos, ¿cómo se dice? Adventista, metodista, todos los istas que había. Ahora somos parte de una nación celestial, una nación que tiene trascendencia universal,
que quiere decir, que representa el era, el es y el será del Eterno. Porque el plan del Todopoderoso siempre estuvo enfocado en su pueblo Israel. ¿Para qué? Para bendecir a todas las personas. Y hoy el día el Padre nos hizo parte de esta nación. Amén. Bueno, último versículo 27, ¿no? Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación han de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Qué es espíritu de muerto? Brujo, ¿no? Acá en Nueva Traducción Viviente dice, los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como medium, o sea, espiritistas, ¿no? O que consulten a los espíritus de los muertos, deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte. Famoso macumbero, mío, ¿no? A la gente te da ojos etereínos, oñembo, oñembo, ese jeje, pero realmente están invocando espíritus diabólicos. Y una de las cosas era porque esa tierra dominaba estas cosas, era manejada. Bueno, hoy hasta aquí, hermano, vamos a compartir. Gracias al Todopoderoso una vez más por este tiempo, por seguir aprendiendo a través del libro de Levítico. Shalom Alejem. Amén. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Levítico. Bendiciones y hasta pronto.